Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrán. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Muy buenos días para todos mis amados hermanos. Les saluda Fernando González y este es el devocional directo al corazón de la comunidad cristiana Impacto, en su serie La más grande historia de amor. Elevemos nuestra oración al Padre de los cielos, colocando este tiempo en sus manos. Amado Señor, te doy gracias. Te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias por tu amor, Señor. Te damos gracias por la sabiduría de tu Espíritu. Te elevamos nuestra voz, Señor, para reconocerte, para exaltarte, Señor, para decirte que confiamos en tu palabra, en tus promesas, Señor. Y pedimos hoy, Señor, tu sabiduría, la sabiduría del Espíritu, y igualmente te pido, Señor, que el mensaje de hoy sea para transformar los corazones, que podamos ser cambiados, que podamos volver nuestros ojos a nuestro Señor Jesucristo y podamos recibir un discernimiento espiritual en estos tiempos finales. Gracias, Padre, porque sabemos que tú escuchas el clamor de tus hijos. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y el día de ayer conocimos el contexto del ministerio de Jeremías y vimos el enfrentamiento inicial entre el profeta verdadero y Ananías, el falso profeta, que proclamaba un mensaje de liberación inmediata que el pueblo deseaba escuchar. Vimos cómo en tiempos de crisis las personas tienden a buscar mensajes que confirmen sus deseos más que la verdad de Dios. Y el propósito de este mensaje es entender cómo Dios confirma su palabra verdadera y las consecuencias de proclamar mensajes falsos en el nombre del Señor. Pero aún más importante es aprender a discernir en estos últimos tiempos entre la voz de Dios y las voces del engaño que abundan en estos días. La palabra de Dios en Jeremías 28, 5 al 9 nos habla de ese momento donde
El profeta Jeremías responde al profeta Ananías delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías amén a las palabras de Ananías. Así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras, con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos a Babilonia, a este lugar. Aquí está hablando Jeremías del mensaje que Ananías estaba profiriendo al pueblo de Dios, diciéndole que todo lo que había robado Nabucodonosor y los cautivos que habían ido a Babilonia regresarían. Y la palabra de Dios continúa diciendo: con todo esto, oye ahora esta palabra que yo te hablo en tus oídos. Habla Jeremías y en oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Y aquí podemos vemos la sabiduría sobrenatural de Jeremías. No respondió con ira ni con desesperación. Estableció un principio fundamental que deberíamos aplicar al día de hoy. La palabra de Dios se confirma por sí misma. Jeremías sabía algo que nosotros debemos recordar en estos tiempos finales. Los verdaderos profetas de Dios históricamente han anunciado juicio antes que bendición, han anunciado arrepentimiento antes que restauración. Los falsos profetas, por el contrario, siempre han profetizado paz cuando no hay paz, como dice el profeta en otros pasajes. Así que, ¿qué tenemos hoy en día? Los mensajes que abundan sobre prosperidad, sobre bendición inmediata, sobre la victoria sin cruz, mensajes que hablan de la gloria sin un proceso. Estos son los Ananías modernos que seducen a las multitudes que tienen sus oídos prestos a escuchar lo que quieren escuchar. Así que la palabra de Dios en el capítulo 28 del 10 al 11 dice: entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías. Este yugo había sido ordenado por Dios en una similitud que pondría un yugo a todas las personas, y lo quebró, y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo: así ha dicho Jehová, de esta manera quebraré el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y se fue el profeta Jeremías. Y podemos observar aquí la teatralidad de Ananías. Los falsos profetas siempre buscan el espectáculo, el drama, la manifestación externa que impresione a las multitudes. Ananías quebró el yugo en público, hizo una declaración específica con una fecha límite y se marchó triunfante. Y esto nos enseña algo crucial para nuestros días. Los falsos maestros y los profetas modernos también usan el dramatismo, las predicciones específicas que suenan espirituales y los espectáculos que impresionan a los sentidos y prometen liberación inmediata de toda dificultad de deuda, de enfermedad, y hablan de prosperidad garantizada y milagros prácticamente a la carta. Pero notemos algo importante en Jeremías: él se fue en silencio. No entró en competencia de espectáculos. Los verdaderos siervos de Dios no necesitan competir con los falsos, porque la verdad se sostiene por sí misma. Y aquí vemos cómo la confirmación de Dios, la confirmación del Señor, él mismo vindica a su verdadero mensajero. Pero esto nos deja algunas lecciones importantes. Y el primer mensaje de nuestro devocional hoy es: las consecuencias se intensifican cuando rechazamos la disciplina amorosa de Dios. El yugo de madera se convirtió en yugo de hierro. Cuando rechazamos la corrección suave de Dios, las circunstancias se endurecen. Y en nuestros días vemos esto constantemente. Personas que siguen mensajes de falsa prosperidad terminan en mayor esclavitud financiera, en mayor esclavitud espiritual y en mayor esclavitud emocional. Y un segundo mensaje
es que los falsos profetas enfrentarán un juicio divino. Y Ananías murió exactamente como Jeremías lo profetizó. Dios no tolera que se hable falsamente en su nombre. Y en estos últimos tiempos debemos estar extremadamente cuidadosos de no añadir palabra de Dios ni quitarle nada. Al día de hoy los líderes declaran palabras como el Señor me dijo, Dios me dijo, el Señor me reveló, así ha dicho Jehová, cuando en verdad Dios no ha hablado. Y esto es una revelación contra el Altísimo, y el juicio divino puede no ser inmediato, pero podría ser un juicio seguro. Y una lección adicional es la importancia del discernimiento en los tiempos finales. Y estamos viviendo estos últimos tiempos, estos últimos días, y Jesús mismo nos advirtió en Mateo 24, dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Así que tendremos que estar muy atentos, y la palabra de Dios dice: el que esté firme, mire que no caiga. ¿Y a dónde radica la verdadera importancia del mensaje que Dios nos trae a través del capítulo 28 y de este evento contra el falso profeta? Es que nos acercamos al cumplimiento de las profecías escatológicas de los últimos tiempos. Y la Biblia nos habla de arrebatamiento de la iglesia, nos habla de la gran tribulación, nos habla del anticristo, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y estos eventos podrían estar cerca, y Satanás intensifica su obra de engaño para que los creyentes no estén apercibidos, que no se preparen. Y tendríamos que establecer criterios claros que debemos aplicar al día de hoy. Primero, el cumplimiento de la profecía. Si alguien profetiza algo específico y no se cumple, no fue enviado por Dios. Y la concordancia con la Escritura. Cualquier mensaje que contradiga la palabra escrita de Dios es falso, y no hay excepción para esto. Y los frutos del mensaje, los verdaderos mensajes de Dios, llevan al arrepentimiento, llevan a la santidad, nos llevan a la preparación para su venida. Así que no podemos caer presos de la mala intención de los falsos profetas modernos. Debemos entender que no todos los profetas son falsos, pero muchos tienen intenciones malévolas, y algunos buscan ganancias materiales. Y Pedro nos advertía en su segunda carta, dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. También buscan el control y el poder sobre las personas, y crean una dependencia espiritual en lugar de señalar a Cristo. Y lo tercero es que desvían la atención de las verdades escatológicas cruciales, mientras el pueblo de Dios debería estar preparándose para los últimos tiempos. Estos falsos maestros mantienen enfocados en bendiciones temporales, y impiden que los creyentes desarrollen discernimiento bíblico. Los mantienen como niños espirituales, no les permiten escudriñar las Escrituras, no les permiten interpretar por medio del Espíritu Santo las revelaciones que el Espíritu Santo de Dios, y no les permiten estudiar la Escritura por sí mismos. Así que el conocimiento bíblico en los últimos tiempos es importante, y entender que estos falsos profetas encuentran a un pueblo ignorante. O sea, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice el profeta Oseas. Y el mensaje y la recomendación de hoy es que necesitamos estudiar diligentemente la palabra de Dios, y muy especialmente las profecías sobre los últimos tiempos, desarrollar ese discernimiento espiritual que viene del estudio de la Escritura, pero también viene de una intimidad con el Espíritu Santo. Que nos preparemos para todos estos eventos proféticos, y podamos ser salvos de la tribulación por tener un corazón dispuesto a haber reconocido a nuestro Señor Jesucristo. No dependamos de revelaciones especiales, sino que nos fundamentemos en la palabra de Dios ya revelada. La ignorancia bíblica es peligrosa en cualquier época, pero
es mortal en estos últimos tiempos y los falsos profetas prosperan donde hay ignorancia de las Escrituras. Debemos discernir la voz de Dios hoy. Así que terminamos nuestro mensaje hoy con diciéndoles que el Señor toma muy en serio cuando alguien habla falsamente en su nombre. El juicio sobre Ananías no fue crueldad, sino justicia divina que protege al pueblo de Dios del engaño. Estos últimos tiempos el juicio sobre los falsos maestros estará cercano y severo. El amor de Dios incluye proteger a su pueblo de los engañadores, y a veces el yugo de madera que rechazamos se convierte en un yugo de hierro, y la disciplina amorosa de Dios es preferible a la falsa esperanza que lleva a mayor destrucción, pero aún peor la perdición de nuestra vida y nuestra relación con Cristo. Así que les animo a que busquemos la palabra de Dios en estos tiempos finales, que tengamos un discernimiento agudo, un conocimiento profundo de las Escrituras, que podamos prepararnos para todo evento escatológico, que podamos tener un espíritu que nos revele la Escritura, y que podamos entender la verdad por incómoda que sea. El Señor nos dé oídos para escuchar su voz verdadera, y que los corazones valientes sean puestos en nosotros para rechazar toda falsa interpretación, y específicamente que viene vestida de religiosidad y viene acompañada de espectáculos impresionantes. Así que les invito para mañana a continuar conociendo la fidelidad de Dios y preparándonos espiritualmente para todo evento futuro. Mañana veremos las cartas de Jeremías que envió a los exiliados, revelando el corazón amoroso de Dios, incluso en el juicio, y cómo estas cartas prefiguran la esperanza que tenemos en Cristo para estos tiempos finales. Que el Señor les bendiga grandemente, que el Señor les acompañe en este resto de día, que el Señor se glorifique en cada uno de sus pasos. Que tengan un resto de día lleno de victorias.